Bueno, pues de nuevo la bienvenida a todos los y las que se hayan animado a elegir este curso, tanto desde la opción de los cursos de doctorado que ofrece la Universidad de Oviedo, como pues desde, imagino que muchos habrán llegado a través de redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya ha explicado Lina las dos posibilidades de certificación para quien tenga interés en el certificado y que no, pues bueno, simplemente espero que, bueno, entre la sesión de hoy y la sesión del miércoles, la actividad un poco de, sobre todo compartir, pues, información y situaciones, pues en un momento que yo considero que es crítico para el sector de las materias primas en Europa, pues pienso que es interesante, ¿de acuerdo? Y luego hay conceptos que son transversales a cualquier sector, economía circular, sostenibilidad, bueno, tal como aparece en el título, y creo que puede generarse un poco de discusión sobre ello y bueno, estaremos encantados de que sea así. Para todos aquellos que quizás sean un poco más ajenos al sector de las materias primas no hay problema porque muchos conceptos que se van a tratar realmente son interesantes desde un punto de vista económico y casi que hasta desde un punto de vista del ciudadano de a pie, con lo cual yo creo bueno, que puede ser interesante. Bueno, una presentación rápida. Hoy mismo estoy conectado desde la Escuela Politécnica de Mieres, en la Universidad de Oviedo, que fue la primera escuela de enseñanza de la ingeniería que tuvimos o que tenemos en Asturias y por tanto la primera de nuestra universidad, fundada en 1854 por un geólogo e ingeniero de minas alemán. En España se castellanizó su nombre a Guillermo Schulz, pero él era Wilhelm Schulz. Y bueno, este es el edificio desde el que pues, me estoy conectando y donde está basado pues, uno de los programas de doctorado que están incluidos. Bueno, el curso realmente como tal se ofertó en general a todos los cursos de doctorado, pero uno de ellos, que es el doctorado en Ingeniería de Recursos Naturales, tiene su sede aquí en este campus de la Universidad de Oviedo. Bueno, pues el índice, a la hora de pensar cómo podíamos o cómo podía dividir toda la información que me gustaría pues, compartir y sobre la que tratar, en principio pues es corto, son esos 4 puntos que vamos a ver ahí, algunos quizá tengan una extensión un poco mayor y sean quizá pues en una profundidad mayor o menor también, pero creo que en todo caso la unión de todos ellos y la argumentación conjunta que se va a conseguir pues nos va a llevar un poco a plantear, espero, a plantearnos algunas cuestiones e incluso a posicionarnos sobre como europeos o desde Europa o bueno, incluso desde cualquier parte del mundo, qué visión tenemos que tener respecto a la producción de las materias primas en general y de las minerales en particular. Pues un primer punto es una revisión que es muy básica, quizá muchas de las personas que están conectadas les sobraría, pero sí que, bueno, pues a mí me gusta siempre empezar desde la base y aclarando los conceptos del principio, ¿no? Y es un repaso a los 20 primeros minutos de nuestro día, de prácticamente cualquiera de nuestros días, para ver cómo las materias primas se encuentran en esos minutos y, por tanto, tratar de concienciarnos de cómo de cerca están o cuánto de cerca están en nuestro día a día, en la vida cotidiana, ¿no? Bueno, luego hay un apartado, el segundo, que es, siempre me gusta incluirlo, la paradoja socioambiental en la producción de materias primas. Es realmente una paradoja que no está resuelta a día de hoy y que estamos tratando que precisamente con la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible, con la aplicación de conceptos como mejores técnicas disponibles,
como todos los que aparecen en el título de este curso, ¿no? Economía circular, eficiencia en el uso de recursos, etcétera, pues que veamos esta paradoja cómo la podemos resolver, ¿de acuerdo? Voy a extenderme un poco más en el tercer punto, que es la estrategia europea de materias primas, porque realmente desde hace pues unos años, unos 15 años más o menos, en Europa ha habido un cambio notable en la percepción de cómo debe ser el sector productivo de las materias primas, y actualmente estamos en un momento especial. Hace pocos meses que se insinuó, porque todavía no está aprobada, una ley europea de materias primas que probablemente obligue a los países europeos a cambiar nuestros marcos normativos actuales, adaptarlos y homogeneizarlos a Europa, para que realmente ese mercado común, que fue el origen de hecho de la Comunidad Europea, pues acabe llegando a las materias primas. Quizá pues sería la zona o la parte más difícil de llegar, y por tanto casi el último objetivo. Si se llega a conseguir realmente, podríamos empezar a sentir que la Unión Europea es realmente una unión, ¿de acuerdo? Bueno, y luego el último punto que titulé Una mirada al futuro son unos comentarios, unas anotaciones sobre las previsiones que se están haciendo por agentes internacionales sobre cuál va a ser el panorama, cuál va a ser la proyección, qué podemos esperar que pase en los próximos años en lo referente a las materias primas minerales, ¿no? Porque es muy importante y basados, por ejemplo, por supuesto, en hechos probados, en datos de previsiones fiables, ¿no? Ya digo que hechos por agencias internacionales. Bueno, pues empecemos con el primero. Hay una pregunta clave que, como decía, gran parte, o espero que casi todos los que estemos conectados hoy, tengamos claro, pero por si acaso conviene hacerla, ¿no? Si es realmente necesario producir materias primas, RM va a ser materias primas, de raw materials en inglés, si es realmente necesario producir materias primas en nuestra vida diaria, ¿de acuerdo? Si realmente es algo caprichoso o es algo que está más cerca a lo mejor de lo que queremos, ¿no? Un poco es el objetivo de este pequeño viaje que hacemos en el primero de los apartados. Bueno, pues el día 1, o sea, el minuto 1 de cualquier día prácticamente, hay un elemento que todos, bueno, salvo los que tengan gallos y cosas así, ¿no? Que les, vamos, métodos más naturales, ¿no? Pero todos los que necesitemos para despertar un elemento tecnológico, sea como sea el grado tecnológico, el nivel de tecnología, el gusto más retro o más moderno que podamos tener cada uno, hay un elemento con el que nuestro día empieza a contar como, bueno, pues un momento cero, ¿no? Sea la hora también que sea la que nos despertemos, ¿no? Bueno, pues ese elemento, sea cual sea la tecnología elegida, como mínimo tendría para su creación, para su composición, tendría que haberse contado como mínimo con, ahí pongo, 4 materias primas evidentes, ¿no? Que son, por ejemplo, el cobre, el acero, el vidrio, el plástico. En mayor o menor medida va a estar presente en ese elemento que es el despertador que nos marca el minuto 1. Y si miramos lo que hay detrás de cada uno de esos elementos, por ejemplo, en el caso del cobre, siempre, por suerte, bueno, cada vez más vamos a tener un origen de cobre reciclado, pero el origen, vamos a decir, primigenio, siempre tuvo que ser una mina, normalmente una gran mina de cobre, en la que se utilizan, pues, probablemente las máquinas móviles más grandes que ha diseñado el ser humano, en el que esas grandes cantidades de roca que se arrancan de la tierra, ya sea en una mina a cielo abierto, que es como suele ser habitual, o en el caso del cobre, o bien también mina de interior, ese material que se arranca debe ser procesado en plantas de tratamiento
para separar los minerales que contienen cobre de los que no contienen cobre. Esos concentrados minerales pasan después a las fases metalúrgicas, en las que se trata de sacar el cobre metal con el mayor grado de pureza posible. Siempre luego vienen las operaciones de afino, y una vez que tengamos un cobre con una calidad suficientemente alta, luego viene su manipulación, por ejemplo, para la producción de cables y tener ese elemento que conduce la electricidad, que es fundamental para la modernización de la vida en la Tierra, que supuso pues la clave, o fue el elemento clave de la segunda revolución industrial y por tanto de todo el siglo XX. Ese elemento nunca ha dejado de producirse, siempre cada año se produce más que el año anterior, y ha sido pues muy importante en muchos países, como, por decir un país hermano, Chile, pues es uno de los principales rubros de su economía, ¿de acuerdo? Bueno, pues todo esto que está detrás, nosotros como consumidores, cuando apagamos nuestro despertador en ese minuto 1, con el que estaba conectado, o el teléfono que se estaba cargando, todo lo que es la conducción eléctrica precisa necesariamente de la existencia de este elemento que ha sido producido, como decimos, con esa secuencia de minería, mineralurgia, metalurgia, metalotecnia, y por tanto a partir de ahí viene la cadena de transformación que nos daría el producto final, que sería el cable. Bueno, esto es una figura que lógicamente, los que somos mineros sabemos que ojalá pudiera ser así, pero es una infografía que a mí siempre me gusta, porque compara de alguna forma el cobre que hay, en este caso en una mina sudafricana, todo el cobre que se extrajo de esa mina, pues comparado con el hueco en roca que hubo que hacer para poder extraer esa cantidad de cobre, ¿no? Ojalá que lo encontrásemos así. Realmente el cobre está diseminado y necesitamos triturar toda esa cantidad de roca, procesarla, como vimos, hacer metalurgia, para finalmente poder generar esos lingotes de cobre con los que, más o menos podríamos, si quisiésemos, hacer esa esfera, que en principio no es el objetivo, ¿no? Y por tanto, un poco para que se vea esa comparación de volúmenes, el trabajo inmenso que hay que hacer, y gracias a ese trabajo precisamente, pues podemos disponer en la sociedad de esa electrificación que nos hace en principio más fácil la vida, ¿de acuerdo? O ese es el objetivo. Bueno, con el acero, pues estamos más o menos igual, ¿no? El acero, de hecho, es el principal metal que se produce en el mundo. Siempre, a día de hoy, con las tecnologías que tenemos actualmente, vamos a necesitar minas de hierro. También, por supuesto, podemos producirlo como reciclaje, como economía circular, a partir de chatarra. De momento seguimos necesitando carbón coquizable. De hecho, como veremos más adelante, sigue siendo uno de los elementos que se consideran materias primas críticas para la Unión Europea, a pesar de que, una zona como Asturias, desde donde estamos transmitiendo, ¿no? Ahora mismo, eso se ve, la minería de carbón, como algo más del pasado que del futuro. Sé que hay gente conectada desde Colombia, donde más bien el carbón sigue siendo presente y futuro también. Y a pesar de que la visión o los esfuerzos de descarbonización, evidentemente, nos llevarán a un punto en el que no tengamos que utilizar esta materia prima como elemento reductor para producir el hierro metal, de momento todo apunta a que durante bastante tiempo va a ser la forma de producir acero, que, como decimos, acero es el principal elemento metálico en producción a nivel mundial, en producción y en demanda. Hay otros elementos, otro tipo de minería que también es necesario hacer para la producción de acero, elementos que o bien son fundentes o bien tienen que ser
producidos como oleantes para los diferentes tipos de acero. Es decir, hay otros tipos de minerías que van asociadas a la minería de hierro para la producción de los diferentes tipos de acero. Y como decía, bueno, pues ya sea por la vía de hornos altos o bien por la vía de hornos eléctricos para poder reaprovechar las chatarras, ¿no? Etcétera. De momento, como decíamos, no hay una tecnología que se vea. Todos estamos esperando que con el hidrógeno se pueda hacer algo, pero de momento no hay nada que se haya probado a nivel industrial alternativo y, por tanto, bueno, pues este es el punto en el que estamos, ¿no? A partir de aquí se pueden producir pues cualquier elemento de acero, chapas, bueno, las chapas salen a partir de los slabs, como aparece aquí. A partir de los largos se pueden producir alambres, se pueden producir carriles, ¿no? Y luego la parte de tubos, que también es otra de las tecnologías asociadas normalmente a la siderurgia. Bueno, en el caso de nuestros despertadores, el acero muchas veces no es un componente muy abundante, pero normalmente pues suele estar ahí. Por tanto, tenemos que tratar de darnos cuenta que detrás de ese elemento que tiene esa pieza hubo que hacer todo este despliegue tecnológico para llegar a tener ese elemento en nuestra mesita de noche, ¿no? Bueno, con el vidrio pasa una cosa parecida. Quizá el número de elementos que se usen como materia prima en el caso del vidrio sea más variada que en los casos anteriores. La producción, por ejemplo, del vidrio plano necesitamos, además de todos los componentes que generan el vidrio, muchas veces es preciso un baño de estaño, por ejemplo, otro metal que debe ser producido con la calidad suficiente previamente. Ese vidrio plano se puede manejar, por ejemplo, aquí cerca en Asturias tenemos una industria potente, ¿no? Y con él se pueden hacer ventanas, sabemos, se puede hacer lunas para coches, etcétera. Y también se podrían producir a partir de las mismas materias primas, por ejemplo, el vidrio para botellas, para todo tipo de recipientes que se usan habitualmente en la industria alimentaria y otras industrias. Bueno, es una industria que sabemos que está dando pasos, produce emisiones, tiene consumos energéticos altos, pero se están dando pasos también, como en el caso de la producción de acero, en la dirección de la descarbonización. Por ejemplo, el carbonato cálcico se está tratando de sustituir por silicato cálcico, que es la wollastonita, y el silicato cálcico permitiría aportar sílice, como las arenas, permitiría aportar calcio y evitaría de alguna forma esas emisiones de CO2 que se producen cuando estamos en el horno en la fusión. Bueno, sería otro elemento, por tanto, que en mayor o menor medida de diferentes calidades, el vidrio lo vamos a tener también en ese primer minuto de nuestro día, sin darnos cuenta muchas veces que toda esta ruta tecnológica de producción y transformación la tenemos ahí y no somos conscientes, ¿no? Bueno, con el tema del plástico pasa una cosa similar. Sí que, bueno, es quizá uno de los elementos que tiene peor fama. Inicialmente sabemos que su origen fue de la industria carboquímica, petroquímica, fundamentalmente petroquímica, y que tiene pues una cierta capacidad de reciclaje, y por tanto fue uno de los primeros elementos, o uno de las, todos sabemos, de las líneas críticas de la economía circular a implementar precisamente ese reciclaje del plástico, ¿no? Hoy en día hay una tendencia a sustituir los plásticos por bioplásticos en la mayor medida posible. Estos bioplásticos, como sabemos, tienen la capacidad de cerrar el ciclo, como decimos ahí, ¿no? Quizá de una forma más eficiente,
y sin la producción o sin el riesgo de los microplásticos, etcétera, que sabemos que pues en los plásticos convencionales sí existe, ¿no? Y bueno, también va aumentando cada vez más la investigación, los aportes en esta línea y por tanto la introducción de estos materiales en las diferentes tecnologías. Probablemente a día de hoy, pues nuestros despertadores, es lo que estamos hablando en este primer minuto del día, o nuestros teléfonos móviles, teléfonos celulares, el plástico que tenemos sea todavía un plástico convencional. Bueno, pues todo esto, sin saberlo, solo en el minuto 1 y de una forma totalmente inconsciente, porque en ese minuto 1 bastante tenemos con abrir los ojos y enfrentarnos a la dura realidad y muchas veces no somos conscientes precisamente de todo eso que está detrás, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el minuto 5? Bueno, convencionalmente en el minuto 5, en mayor o menor medida, esto es más bien mayor que menor, lo más habitual quizá es esta otra foto, todos pasamos pues por este elemento de las viviendas que es tan importante, ¿no? Y que marca también la evolución tecnológica y social. Y todos los elementos que podemos ver en estas imágenes acaban, o empiezan, mejor dicho, en su origen en unas materias primas minerales. La industria cerámica es, sin duda, la que más variedad de materias primas minerales utiliza. Hay multitud de productos cerámicos a los que se exigen una multitud también de propiedades diferentes, a veces color, a veces resistencia mecánica, a veces resistencia al calor, bueno, todo lo que podamos imaginar. Y todos ellos tienen, aparte de todo el desarrollo tecnológico que tenemos, incluso de siglos detrás, pues todas ellas tienen esa necesidad de materias primas de cada vez más calidad. ¿De acuerdo? Entonces, este minuto 5, aunque sea lo mismo, ya estemos enfrentándonos de nuevo a la realidad y bueno, estemos dándonos una ducha, por decir algo, ¿no? Pues por lo menos si somos conscientes de que todo eso que nos rodea también tuvo su origen en las materias primas y que son necesarias y que si no fuera por eso, bueno, las condiciones serían diferentes, pues ese nivel de conciencia, si lo logramos adquirir, un porcentaje de la población, pues quizá se podría llegar a valorar esta industria de las materias primas mejor, ¿no? Y bueno, nos vamos al minuto 20, puede ser minuto 20, minuto 15, minuto 12, en función o minuto 25, en función del ritmo que cada persona tenga, ¿no? Y entonces llegaríamos al minuto del desayuno. Y el minuto del desayuno, a priori, no parece que sea algo muy relacionado con las materias primas minerales. Y sin embargo, sí lo es. Porque, por ejemplo, cuando alguien toma una leche enriquecida en calcio, solo quiero recordar de dónde aparece o de dónde se saca el calcio con el que se enriquece la leche, sin dar más detalles. O cuando se enriquecen los cereales en hierro, también no es la cara, bueno, que nos imaginamos, pero al final los óxidos de hierro vienen de las minas de hierro. Y de hecho hay un experimento que hacemos cuando, bueno, pues damos este curso de manera presencial. Y es muy sencillo, con los cereales normales que puede desayunar la gente, bueno, que quiera, yo también, pues, y un imán normal, un imán un poco fuerte, de neodimio, por ejemplo, se puede comprobar que esos copos de maíz son atraídos por el imán de neodimio. Si uno al primer copo que elige no lo consigue, yo estoy seguro que con 5 copos, al menos 3 van a ser atraídos por el imán de neodimio. Es una prueba interesante que se puede hacer. El enriquecimiento en hierro de los minerales, perdón, de los cereales, como es lógico, pues se hace de manera con un aporte de esos minerales aparte. Es decir, el maíz no se vería atraído nunca por este imán de neodimio,
Sin embargo, el copo de maíz sí lo está, sí se ve atraído. Y eso quiere decir que hay un aporte externo, un enriquecimiento de hierro y se realiza con minerales que vienen de minas. También en la propia producción de los minerales, un punto muy importante es el enriquecimiento de los suelos mediante abonos, mediante fertilizantes adecuados y muchas veces el aporte más importante no es precisamente la materia orgánica, sino los elementos minerales que tienen que adicionarse a través de esos fertilizantes al suelo. Esos componentes minerales también van a salir de minas, bueno, de diferentes minas en función del aporte que se quisiese dar. ¿De acuerdo? Por tanto, en este minuto 20, a lo mejor quizá para algunos de forma más sorpresiva, también están presentes en nuestra vida diaria las materias primas minerales. Normalmente, el denominador común de estos 20 minutos, salvo alguien demasiado fanático con las materias primas, es que no nos hayamos dado cuenta en absoluto de que todo eso que nos rodeó en este pequeño recorrido, todos los días de nuestra vida, de alguna manera está gracias a esa producción de materias primas minerales y que, por tanto, si queremos mantenerlo, se deben seguir produciendo. Es decir, si los primeros 20 minutos del día no serían posibles, tal como los conocemos hoy, sin esa producción de materias primas minerales, nos podemos imaginar perfectamente que el resto del día tampoco sería de la misma manera como lo conocemos, ¿no? Y la forma de visualizar esto es con el Mineral Baby, así lo llaman en Estados Unidos. Es una figura que todos los años se actualiza, que la elabora la Minerals Education Coalition. Es una coalición que está financiada por la Fundación de la Sociedad Americana de Ingenieros de Minas y es una figura interesante porque lo que hace es visibilizar cada americano, cada niño americano. Esto lo podríamos hacer también en Europa, por supuesto, en cada uno de nuestros países, ¿no? ¿Cuánta producción necesitaríamos de diferentes materias primas a lo largo de nuestra vida? Y cómo, cuando se dice de que yo soy yo más mis circunstancias, pues cómo nuestras circunstancias están mucho más relacionadas con las materias primas de lo que podemos creer. Y por tanto, bueno, eso es algo que nos tiene que llevar un poco a reflexión. Es fácil pues ponerse en contra, por ejemplo, de la minería, en contra de las actividades productivas, extractivas, sobre todo cuando, independientemente de que uno esté en su posición en contra o a favor, esas materias primas van a seguir estando y van a seguir generando pues, el bienestar a priori que se puede tener, ¿no? Siempre me gusta decir que esto no quiere decir que sea necesaria sí o sí esa cantidad de producción. Es probable que debamos aumentar la eficiencia, como dice el título del curso. No solo es probable, estoy seguro que podemos tener el mismo nivel de bienestar o incluso más utilizando una cantidad menor de materias primas minerales. Y esa es, pues bueno, uno de los objetivos también clave de la economía circular. Si conseguimos aumentar los flujos recirculados de materias primas secundarias, reduciendo la producción de materias primas primarias, valga la redundancia, conseguiríamos de esa manera una mayor eficiencia del uso de los recursos, ¿no? También, si consiguiésemos reducir el consumo en aquellos aspectos en los que no sean tan necesarios y para garantizar el bienestar de la gente, pues bueno, también en esa línea sería muy interesante ir, ¿no? Bien. Bueno, pues este es un primer paseo por esos 20 minutos del día y la idea pues era precisamente que nos diésemos cuenta o que empezásemos apreciando de alguna manera
la presencia en nuestras vidas y cómo todos esos elementos que en teoría tratan de hacernos la vida más fácil, más cómoda, para su producción, necesitan sí o sí de la producción de unas materias primas que, bueno, a veces son más visibles donde se producen, a veces son menos visibles en función, pues, de la zona en la que estemos. Y el segundo punto, pues, precisamente sería esta paradoja socioambiental de la producción de materias primas, ¿no? Y es una paradoja que es muy fácil de enunciar y también de denunciar, ¿eh? Y es que la sociedad, todos, porque nosotros somos sociedad también, la sociedad demanda bienes de consumo que precisan de materias primas para su producción, pero la gente de la sociedad, la propia gente que forma la sociedad y que por tanto demanda esos bienes de consumo, no quiere aceptar las consecuencias ambientales de esa producción. Es lo que se conoce como NIMBY, que todo, bueno, yo creo que es un término inglés que todo el mundo conoce, not in my backyard. Es decir, no me importa, me parece bien que se haga minería, pero no quiero que esté justo al lado de mi casa o de mi finca o de mi casita de vacaciones o bueno. Y es una paradoja porque en el fondo expresa un cierto cinismo. Es decir, yo quiero una cosa, pero la quiero sin sus consecuencias, ¿no? Bueno, pues en cualquier parte del mundo en el que haya algún tipo de proyecto minero, es muy habitual encontrar eslogans, logos, imágenes, protestas, pues como estas que tenemos aquí, ¿no? Eh, bueno, no sé si hay mucho que comentar o no, ¿no? Realmente está claro que las materias primas se necesitan y tampoco podemos taparnos los ojos ante las reacciones sociales que se producen ante ese tipo de actividad, ¿no? Que es la actividad minera, la actividad metalúrgica, ¿no? De alguna manera, este es uno de los puntos que en la minería del siglo XXI tiene que ser enfocado de una forma distinta. Porque no vale decir, no vale, es muy simplón decir, estás en contra de la minería, pero tienes un teléfono móvil. Eso es muy simple. Eso es muy simple. Porque a la gente le da igual eso realmente. ¿Eh? Realmente la gente va a seguir usando el teléfono móvil. Quizá lo que hay que visibilizar más son los puestos de trabajo que se crean o los que se pierden, o quizá visibilizar la alternativa si no lo hacemos nosotros, quién lo hace y en qué condiciones lo hace. ¿Eh? Se necesita una vuelta de tuerca intelectual un poco más allá que simplemente pues, ir hacia esos tópicos, ¿no? Bueno, yo llamo la versión 2.0 NIMBY JITBY, que sería Not in my backyard, yes in their backyard. Es decir, no me importa que esté en mi patio trasero, pero sí me veo bien que esté en el patio trasero de otros, ¿no? Y eso, pues, el enunciado es que los países, entre comillas, del primer mundo, normalmente disponen de la legislación que es más garantista desde un punto de vista ambiental, laboral, incluso de uso tecnológico, uso de tecnologías, y ese marco extremadamente garantista hace que la producción sea más cara que en otros sitios, ¿de acuerdo? Por tanto, si nos medimos en euros tonelada o en euros kilogramo o en dólares metro cúbico, en las medidas que sean, ¿no? No va a ser comparable los productos que nosotros seamos capaces de producir en Europa con los que se producen en otra parte del mundo, en la que la legislación no es igual de garantista, ¿no? La sociedad va a seguir pidiendo, a pesar de la paradoja, va a seguir demandando productos. Si los productos no los podemos producir nosotros, los va a producir alguien más.
¿De acuerdo? Por tanto, como está puesto en la transparencia, de esta forma vamos a estar promoviendo la producción, sea donde sea y como sea. ¿De acuerdo? Es decir, y esto quizá no es tan evidente o bueno, alguien quizá no llegó a pensarlo o alguno de los que están escuchando, ¿no? Es la primera vez que se acercan a este pensamiento, ¿no? Cuando se cierra una mina en Europa, en la que los trabajadores seguro que trabajarían, bueno, con el riesgo que puede haber en la minería, pero el mínimo riesgo sería el que se hiciese aquí en Europa, máximas garantías laborales, máximas garantías de seguridad en el trabajo, los sueldos serían probablemente los mejores posibles, la garantía ambiental sería la máxima posible. Entonces, si cerramos o no dejamos abrir esa mina o esa planta productiva, en el caso de que sea procesamiento o metalurgia, estamos fomentando que se produzca en otro sitio fuera. ¿De acuerdo? Y normalmente otro sitio fuera va a ser un sitio en el que, en el mejor de los casos, simplemente la gente esté peor pagada, quizá las garantías ambientales sean también buenas, pero seguro que los sueldos van a ser más bajos. Eso en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, pues nos podemos encontrar, pues, trabajo infantil, nos podemos encontrar, por ejemplo, trabajos forzados. Hay países del mundo en los que a la gente presa se les da como opción para conmutar su pena, pues trabajar en minería, ¿no? O trabajar en plantas en África o en donde sea, ¿no? Entonces, claro, no estamos jugando con las mismas reglas, por tanto, esa paradoja nos está todavía poniendo las condiciones más difíciles y, bueno, ahí está la figura, ¿no? Somos un poco víctimas de nosotros mismos y ese ojos que no ven, corazón que no siente, pues tristemente es el día a día de lo que está pasando, ¿no? Y es algo que, lógicamente, si queremos hablar de producción responsable y consumo responsable, como son objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Evidentemente no podemos permitir que estemos jugando con estas diferencias, ¿no? Bueno, la paradoja, por tanto, está sin resolver. ¿De qué forma se podría resolver? Como una propuesta que se lanza, ¿no? Bueno, que más o menos podría estar en el espíritu de la solución. Pues lo primero es bueno, uso unas siglas aquí, ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y SC es sentido común. El sentido común, ¿qué nos dice? Pues que la dependencia del desarrollo tecnológico con las materias primas en la historia del desarrollo de la humanidad, al menos de los últimos siglos, ese desarrollo ha ido totalmente ligado al mejor conocimiento del empleo de las materias primas minerales. En este caso, lo que aparece son elementos de la tabla periódica de los minerales, ¿no? Hoy en día, 2023, se puede decir que prácticamente cualquier elemento de la tabla periódica que se pueda obtener de forma natural, que no sea sintético, lógicamente, que exista en la naturaleza, tiene aplicaciones conocidas. Es más, cualquiera de nosotros, sin que lo sepamos, estamos utilizando pues esa multitud de elementos que aparecen en la figura para para cualquiera de las tecnologías, incluso las tecnologías o sobre todo las tecnologías que consideramos verdes, como es el caso que se están representando en esa figura, placas fotovoltaicas y energía eólica, ¿no? Bueno, y ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se les ha dado mucha vuelta. Hay mucha discusión sobre si la minería puede ser sostenible o no, sobre si el uso de las materias primas y la extracción de materias primas de origen primario puede ser sostenible o no. Bueno,
Yo creo que podríamos abrir un turno de debate, seguramente habría muchas opiniones, todas serían muy respetables, pero bueno, hay un estudio hecho por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, junto con instituciones como el Foro Económico Mundial y bueno, y otros centros de Alemania, Estados Unidos, etcétera. Disculpa, Juanma, aquí hay un comentario de Claudio. Sí, sí. Claudio, si quieres hacer el comentario por ti mismo, puedes encender el micrófono. Pues, Sí, gracias. buenas tardes. ¿Me podéis escuchar o no? ¿Me podéis Sí, escuchar? perfecto. Ya. Perfecto, No, perfecto. solo puse como comentario que la Agenda 2030 contempla 17 ODS. Nada más puse esto. Perfecto, Claudio. Pues exactamente, mira, aquí están los 17, desde la 1, desde el número 1 hasta el número 17. Ah, no lo había contado. Claro, están todos aquí, no se pierde ni uno. Y precisamente lo que este estudio hace es analizar en cada uno de ellos cómo la importancia de las materias primas está relacionada, tanto en qué mejoras tenemos que hacer o qué retos tenemos delante en la producción de materias primas para cumplir ese objetivo, como en el hecho de que para cumplir alguno de esos objetivos es necesaria también la producción de materias primas minerales. ¿De acuerdo? Ahí tienen, bueno, yo creo que la presentación, Nina, se les comparte, ¿no? Yo creo que van a tener la presentación, pues la van a poder descargar. Por tanto, ahí pueden tener la dirección para que lo puedan ver con calma. Aquellos que tengan un interés un poco más profundo en este aspecto, pues yo creo que van a encontrar un documento muy interesante y que yo creo que da una respuesta a lo que estamos hablando, ¿no? De alguna manera tenemos que darnos cuenta que yo no sabría responder, o sí, pero bueno, me voy a guardar mi argumentación sobre si la minería es sostenible o no, ¿de acuerdo? Lo que sí digo es que para que podamos tener un desarrollo sostenible necesitamos la producción de materias primas. Materias primas de origen secundario, todas las que podamos, pero materias primas de origen primario también. Y de una forma quizá diferente a lo que se está haciendo. Algunas quizá no, algunas tienen que ser tal y como lo estamos haciendo, pero en otras, por ejemplo, hay colegas de Colombia conectados por ahí. Todos sabemos que hay un porcentaje muy alto en la producción del oro, por ejemplo, del mundo, que es por métodos que, bueno, no son muy deseables, como el uso del cianuro, perdón, del cianuro, del mercurio. Cianuro sin problema, pero el uso del cianuro no controlado también es un problema. Pero fundamentalmente, a pesar de que tenemos todas las prohibiciones sobre el uso del mercurio, todavía se usan en muchos países, Colombia, Ecuador, en Perú, por supuesto, países africanos, en países asiáticos, todavía se produce oro con mercurio, con las consecuencias indeseables que sabemos que eso tiene, ¿no? Entonces, es lo que digo, debe haber una nueva forma de abordar ese problema. Tecnológicamente ha habido avances en este siglo XX, incluso en el siglo XXI, que nos ofrecen alternativas tecnológicas y que por tanto se pueden hacer, y no siempre necesariamente encareciendo la producción. Lo que sí suele requerirse es un nivel de formación adecuado del trabajador. Y volvemos a lo mismo. Condiciones laborales dignas supone formación de los trabajadores, ¿de acuerdo? Suponen condiciones que no siempre se están cumpliendo y que siempre que en las zonas en las que lo podríamos hacer no lo hacemos, recordemos, estamos fomentando que sí se produzcan en condiciones no adecuadas en otras partes del mundo. Y somos corresponsables. Eso, yo creo que la visión global de la globalización tuvo sus aspectos negativos, pero tiene también aspectos positivos, como es este de darnos cuenta que somos todos corresponsables de la forma en la que se produzca y en la que crezca cualquier parte del planeta. ¿De acuerdo?
Bueno, les invito a que descarguen ese documento, que lo analicen, que echen un vistazo, porque yo creo que es pues muy ilustrativo y que puede dar una visión diferente, sobre todo pues complementaria a las personas que ya conocen del tema y diferente a las personas que pudieran tener un prejuicio o una predisposición a priori negativa hacia el mundo minero, ¿no? Bueno, ya vamos, por tanto, por la mitad de los puntos, ¿eh? Pasaríamos a comentar algo que me parece importante, porque ya lo dije al principio de la charla, la estrategia, es decir, la visión en Europa ahora mismo sobre la producción de las materias primas está cambiando de una forma radical en los últimos 15 años, ¿eh? De hecho, bueno, todos sabemos que la Unión Europea empezó por una unión de carbón y acero, ¿eh? Y hoy en día pues es algo bastante diferente, pero siempre estuvo ligado a las materias primas. Bueno, pues en esa transición desde aquella Comunidad Europea original, ¿no? originaria, hasta donde estamos hoy y sobre todo hasta donde queremos llegar en esos hitos del 2030, 2040, 2050, esta estrategia europea de materias primas pues va a jugar un papel muy importante. Básicamente, la motivación de esta estrategia está basada en que se estima que en Europa más de 30 millones de puestos de trabajo dependen de la mayor o menor disponibilidad de determinadas materias primas, ¿de acuerdo? Esto llevó cuando, bueno, pues se levantó en el año 2008, un poco antes, realmente desde unos años antes, esta discusión ya estaba, cuando se empezó a elevar esta discusión en el Parlamento Europeo, pues alguien dijo que si es verdad que es esto, y además las diferentes crisis que hemos padecido, pues así nos lo han demostrado, algo habría que hacer para, al menos inicialmente, medir esos riesgos y después tratar de paliar al máximo y, si es posible, definir una estrategia para evitar esos riesgos y fortalecer los países de la Unión Europea, ¿de acuerdo?, frente a esos riesgos, ¿no? Realmente, en 2008 se lanza lo que se llama la Raw Materials Initiative, es la iniciativa de materias primas, en la que se definían 3 pilares básicos. Primero, el suministro justo y sostenible de materias primas de mercados globales, ¿eh? Esto es fácil de decirlo, pero no es tan fácil de implementarlo. Luego, el suministro sostenible de materias primas dentro de la Unión Europea. Esto también fue muy fácil decirlo y todavía sigue siendo muy difícil implementarlo hoy en día, ¿eh? Es decir, fuentes externas, fuentes internas. Y, por último, lógicamente, aumentar al máximo esa eficiencia de los recursos, aumentando las tecnologías capaces de recuperar, de reintroducir en las cadenas productivas las materias primas secundarias o materias primas de origen secundario. Bueno, en esta iniciativa, se lanzó un concepto, que es el concepto de Critical Raw Material, materia prima crítica, que tuvo, pues ya llevamos 5 listados, tuvo un primer listado en el año 2011 y se decidió que se revisaría cada 3 años. En el caso del el 2023 es muy reciente, es de marzo. Entre el 2020 y el 2023 hubo una actualización intermedia en la que se valoraba el efecto de la guerra o de la invasión de Rusia a Ucrania y que modificó sustancialmente en ese momento el listado o la situación, porque hasta ese momento Rusia era considerado y Bielorrusia eran considerados socios fiables,
socios externos fiables. Desde ese momento la situación cambia y, por ejemplo, una materia prima fundamental como es la de la potasa, pues se vio afectada por ese conflicto, ¿de acuerdo? Por esa invasión, y la criticidad de ese elemento cambió seriamente, ¿no? Bueno, y también otras materias primas más, porque, bueno, Rusia, como digo, era un suministrador importante de la Unión Europea. Bueno, en el 2023 aparece la última lista, luego le daremos un vistazo. En paralelo, se genera esta especie de stakeholder platform, plataforma de grupos de interés, European Innovation Partnership on Raw Materials, el EIP Raw Materials, del que sale un plan de implementación estratégico relacionado con las materias primas y que en el año 2020 enlaza pues con la emisión de un plan de acción sobre las materias primas, el Critical Raw Materials Action Plan, y la generación de la European Raw Materials Alliance. Básicamente lo que se buscaba, lo que este plan buscaba era generar cadenas de valor resilientes para los ecosistemas industriales de la Unión Europea, todos. ¿A qué llamamos un ecosistema industrial? Pues es un conjunto de industrias que trabajan como un ecosistema. Por ejemplo, pues los productos de una industria alimentan a otras empresas que están en el mismo ecosistema. Los residuos de una industria pueden ser útiles para las de otro ecosistema. Los residuos nos referimos tanto a excedentes energéticos como a excedentes materiales, de materias primas, incluso de fluentes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la idea es que tengamos cadenas de valor resilientes y, por tanto, ante un evento, pues algo parecido a esta guerra que tenemos en Europa o un conflicto con China que de repente altera un mercado, por ejemplo, o con cualquier otro país que tenga una posición dominante de poder en cualquier mercado, pues que las cadenas de producción en Europa sean capaces de ser resilientes, de absorber ese impacto sin ser dañadas, ¿no? Por supuesto, reducir la dependencia de esas materias primas críticas de origen primario. Esa dependencia se reduce fundamentalmente obteniendo tecnologías basadas en sustitutos de las materias primas o bien produciendo nuestras propias materias primas. Por suerte en Europa todavía hay muchos recursos, en España específicamente todavía hay muchos recursos de materias primas minerales. Y eso sería el siguiente punto, ¿no? Fortalecer pues el suministro doméstico de materias primas dentro de la Unión Europea y diversificar también desde terceros países, no concentrar el suministro externo en un único o en un número reducido de países que puedan en un momento determinado generar pues un riesgo a las cadenas de valor en Europa. Finalmente, este año, hace escasamente pues un par de meses, 3 meses, como decía, creo que lo dije antes, se insinúa una ley de materias primas, una ley europea de materias primas, que todavía no está aprobada, la Raw Materials Act. Esta ley europea de materias primas realmente supone un antes y un después. Este es el cambio radical al que me refería antes, desde ese momento en el que empezaron a dar vueltas, pues quizá en el 2005, por ahí, en el entorno del 2005, empezaron a dar vueltas sobre la problemática de las materias primas en Europa, hasta llegar a la conclusión de que necesitamos una ley europea de materias primas y que esta ley europea de materias primas, por supuesto, todos los países socios vamos a tener que adaptar nuestros marcos legislativos y normativos a esa ley. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahí está el informe, ahí tiene la dirección, que la podrán disponer de ella cuando tengan
la presentación, o lo pueden buscar en Google, está totalmente accesible. Son informes públicos porque están pagados por fondos de la Unión Europea. En este sí que bueno, es un informe extenso, sí que me he centrado en algunos aspectos que me gustaría destacar. En el último informe, que es el de marzo de este mismo año, hay una serie de elementos, que son todos los que aparecen en esta tabla, que se analizan, que se monitorizan y de los cuales se definen cuáles son aquellos que son críticos. Siempre se van a estudiar, en algún informe, por el motivo que sea, una nueva tecnología, por el motivo que sea, siempre se introducen o también se analizan sectores que antes no se habían analizado, se introducen sectores que antes no se habían tenido en cuenta y aportan materias primas que hay que analizar. Entonces, todo este grupo que aparece, las que están en azul, son las nuevas incorporaciones del 2023 respecto a la lista de 2020. Hay algunas que salieron, me parece que lo puse después, hay algunas que estaban en 2020 que ya no están en 2023 porque se considera que el riesgo ya es realmente de suministro es despreciable, ¿de acuerdo? Sí me gustaría pues señalar que mayoritariamente son materias primas de origen mineral, como son todas estas que están aquí, pero hay una parte que a mí, bueno, yo la veo personalmente especialmente importante, de materias primas bióticas, o sea, de origen biológico, que también, bueno, y otros materiales, como por ejemplo el hidrógeno, helio, etcétera, que no se pueden considerar minerales, ¿no? Pero aquí tenemos el corcho natural, la goma natural, la madera de teca, la madera de sapelli, el carbón coquizable y la madera brown wood sería la madera en bruto, ¿no? Luego gases nobles que vemos por ahí. Bueno, nos parece muy relevante esta consideración. Hay algo que quizá no destaqué antes, cuando se definen, vuelvo para atrás, aquí están, las materias primas, raw materials para la Unión Europea son todas las que son materias primas, salvo las que se utilicen para producir alimentos o para producir energía, combustibles, ¿de acuerdo? Con lo cual, todo lo que no sea para producir alimentos o para producir combustibles, toda materia prima, pues es considerada como dentro de esta estrategia de materias primas. Bueno, de este informe inicial, como decía, si lo comparamos con el de 2020, vemos que hay algunos elementos que salen fuera, ¿eh? El arsénico, el feldespato, el helio, manganeso, el cobre y el níquel. El cobre y el níquel, por ejemplo, no eran considerados como críticos en la edición anterior, que sería la del 2017. Sin embargo, en el 20 entraron y en el 23 salen. Por tanto, son elementos que hay que estar continuamente monitorizando porque en función del mercado, bueno, lógicamente cobre y níquel, si se lleva a cabo pues esa conversión en la producción de pues eso, de la movilidad eléctrica, las baterías, etcétera, van a volver a entrar, van a volver a ser críticos en la próxima, ¿no? Y, no, lo estoy diciendo mal, porque sí son en el 23, ¿eh? En el 17 el cobre era crítico, el 20 dejó de ser crítico y el cobre vuelve a ser en el 23. Lo estaba leyendo justo al revés. Y los que están tachados aquí son elementos que sí estaban en el listado del 2020 y no están en el listado del 2023. Lo está yendo justo al revés. Bueno, el feldespato también estaba como crítico en la del 17 y en el 20 se salió y volvió otra vez a subir. Bueno, como comento, hay elementos, por eso el listado inicial de elementos que siempre hay que estar monitorizando, pues es mucho más amplio de lo que luego aparecen como el listado de materias primas críticas o no.
Bueno, la figura, si representamos estos elementos todos, siempre hay, no sé si se va a ver muy bien, siento que, pero bueno, esto está sacado de la información inicial y no hay manera de que se vea mejor, ¿eh? Pero bueno, los elementos, se establece un área de criticidad, que sería pues la que genera esta, pues este cuadrante, ¿de acuerdo? Que están todos los puntos en rojo. Y luego, precisamente por lo que comentábamos, por la proyección que va a tener, que se espera en los próximos años de cobre y níquel, a pesar de actualmente estar fuera, se consideran como críticos, ¿de acuerdo? En ese reporte, de hecho, se hace una revisión de cada uno de los elementos, que está, bueno, por supuesto no vamos a pararnos aquí porque es muy extenso, pero para quien le pueda interesar, bueno, merece la pena revisarlo. Fíjense, el carbón coquizable está justo en el borde, igual que los fosfatos. Bueno, son elementos que, ya digo, en función de la situación de mercado, la producción, dónde está ahora actualmente esa producción y qué relación hay entre esos países, qué riesgo tienen esos países de suministro, de inestabilidad política, inestabilidad económica, etcétera. Eso suma en el riesgo de suministro. Y luego la importancia económica, que es la otra dimensión, se refiere a cómo y cuánta importancia tiene esa materia prima en las cadenas productivas europeas. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo curioso. La madera de teca y la madera de sapelli realmente tienen una importancia económica pequeña. Vemos que están en la parte de la izquierda, pero tienen un riesgo de suministro alto. ¿De acuerdo? Por curiosidad, si alguien, yo revisé los documentos por ver qué tenían de peculiar estas maderas y están relacionadas pues con la industria del lujo que existe, de los yates, etcétera, y que por tanto, bueno, pues existe en Europa una industria asociada que demanda estas materias primas y que se verían afectados en un momento determinado ante esos eventuales riesgos de suministro. ¿De acuerdo? El corcho natural vemos que no parece que esté en una zona muy crítica y la madera en sí, esta madera como en bruto, ¿no? El rondo de madera que se usa para la producción de papel normalmente, pues tampoco está en una zona precisamente, sea el elemento menos crítico de todos los que aparecen en la figura. Y el más crítico sería, siguiendo la diagonal, bueno, podríamos pelearnos un poco entre el niobio o el magnesio. Son los dos elementos que, según este análisis, para la Unión Europea tiene una mayor un mayor componente de criticidad. Si nos fijamos en el wolframio, el tungsteno, es precisamente el que tiene una importancia económica más grande. Sin embargo, el riesgo de suministro, precisamente porque en Europa estamos produciendo este elemento y cada vez más, pues el riesgo de suministro no es tan elevado y nos permite estar en una zona crítica, pero cerca casi de la salida de esa zona crítica, ¿de acuerdo? Es mucho más compleja la situación del magnesio, del niobio, de las tierras raras. Son las que tienen las tierras pesadas, la H es de Heavy Rare Earth Elements. Estos elementos de tierras pesados son los que consiguen el mayor valor, el mayor puntaje en el riesgo de suministro, porque fundamentalmente los compuestos de los mismos, los concentrados de los mismos que se usan, pues están producidos al 100% en un único país, que es China. ¿De acuerdo? Entonces, quizá no es tan alta la importancia económica como la de otras materias primas, está más a la izquierda, pero el riesgo de suministro es bastante más alto y, por tanto, también es un punto a tener en cuenta, importante. Las tierras raras, o sea, los elementos de tierras raras ligeros, pues estarían en una zona también similar de valor crítico,
con un riesgo de suministro un poco menor, pero sin embargo que tendrían una importancia económica mayor. Bueno, así podríamos analizar, ya digo, todos los elementos. Si lo queremos ver en un mapa más o menos que resuma cuál es la situación, ahora mismo pues lo vemos claramente. España y Francia pues tenemos algo que decir concretamente en alguno de los elementos. Francia el hafnio y España el estroncio. Sin embargo, estamos hablando, aquí lo vemos, el porcentaje de producción global a nivel mundial de alguno de esas materias primas, ¿no? En España, pues el estroncio, gracias a los yacimientos de celestita, pues tienen una importancia global, vemos que nos posiciona globalmente, y Francia específicamente con el hafnio también. Fuera de la Unión Europea está el resto, como vemos, el resto está fuera. Vemos que Rusia tiene específicamente importancia o destaca el paladio. Turquía tiene una importancia en boro y feldespatos, Irán estroncio también. Estados Unidos en el caso del berilio y el helio, Brasil en el niobio, Chile por supuesto en el cobre, Sudáfrica en varios elementos, República Democrática del Congo lógicamente en cobalto, en tántalo, y Australia en aluminio y en litio. Pero el que dejo para el final, pues es China, que como vemos aquí, pues es la que tiene el mayor número de elementos críticos, algunos de ellos pues en un porcentaje de producción mundial brutal, pues el 100% de las tierras raras, los elementos de tierras raras ligeros, perdón, pesados, el 85% de los ligeros están en China también, el 86% del wolframio mundial, por ejemplo, casi el 80% del fósforo, el 90% del magnesio, más del 90%, más del 80% de germanio, más del 90% de galio. Bueno, y ahí luego otros elementos tienen una participación más baja, pero en todo caso está claro que, bueno, pues que es el país, no solo el mayor productor, sino que en muchas ocasiones también el mayor consumidor de cada uno de esos elementos, ¿no? Bueno, también el informe hace un poco más de detalle dentro de Europa y de lo que sería el mercado interno, qué tenemos, qué podemos producir. Hay una diferenciación aquí clara que creo que es importante entre los recursos que se producen y que se exportan para que en otras partes del mundo se genere el producto que realmente es materia prima de alguna de las tecnologías más importantes. Por ejemplo, en el caso de las tierras raras que decíamos antes, hay yacimientos de tierras raras. Hace poco se acaba de anunciar uno muy importante en Suecia, en la zona de Kiruna, donde hay supuestamente tierras raras suficientes para alimentar a Europa y parte del extranjero, ¿no? Sin embargo, esas tierras raras, para ser convertidas en los óxidos de tierras raras purificados, que son realmente la materia prima base para muchas tecnologías, eso hoy en día prácticamente solo se hace en China. Y por tanto nos va a obligar, o estamos obligados, Europa, a hacer el desarrollo tecnológico adecuado precisamente para hacer esa conversión de materia prima primaria, mineral, a una materia prima tecnológica que sea la base de una tecnología que podamos, como es la tecnología de las baterías o otras tecnologías, la de los imanes permanentes, la alta intensidad de campo, que sabemos que son base para los motores, o cualquier otra tecnología que se nos ocurra que esté asociada o que se considere como crítica o estratégica para Europa, ¿no? Bueno, hay también en este informe se le echa un vistazo a qué es lo que pasa con el reciclaje de estas materias primas críticas. ¿Cómo estamos? En algunas estamos relativamente bien. En el cobre podemos decir que más de la mitad del cobre que consumimos en Europa tiene un origen secundario, es decir, es de origen reciclado. Hay otros elementos que también tienen valores muy altos,
pero la realidad es la que vemos aquí, la que vemos en esta parte, ¿no? Y es que la mayoría de los... O sea, tenemos que hacer, vamos a decirlo en positivo, ¿no? Tenemos que hacer un esfuerzo inmensamente grande en esta circularidad de la economía, en este reto que nos estamos poniendo de tratar de sacar la máxima eficiencia a los recursos, en las materias primas que sacamos en un momento determinado de una mina, pero que podemos volver a sacarlas una vez se finalice el uso del producto para el que fueron utilizadas inicialmente, ¿no? Entonces, esto está claro que nos está marcando una línea hacia la que avanzar y hacia la que ir también. Esta figura es del año 2020, del informe del 2020. La quise mantener porque la actual del 2023 es un poco más compleja y no se visualiza tan bien, no sé, desde mi punto de vista. La pongo y luego la comparamos con la que saca el informe del Joint Research Center europeo del año 23. Lo que se consideraba en el 2020 sobre materias primas más o menos críticas, menos críticas, tecnologías prioritarias, las que aparecen en la pantalla, y sectores que deberían priorizarse también. Este diagrama de Sankey muestra muy bien pues, que en todos los sectores y en todas las tecnologías hay un porcentaje, una cierta cantidad, un cierto input de materias primas que tienen riesgos de suministro muy altos o altos. ¿De acuerdo? También en todas ellas hay una banda de materias primas, lógicamente, que no tienen ese riesgo y que por tanto pueden ser, bueno, pues quizás serían más resilientes esas tecnologías o los sectores de producción de esas tecnologías serían más resilientes ante el riesgo de suministro de materias primas. ¿De acuerdo? Bueno, esta situación cambia en el 2023, en un plazo de tiempo bastante pequeño. Por eso aquí es donde se ve la evolución que comentaba en Europa, radical, el cambio radical en los últimos años. Y en el año 2023 la situación es esta. Se consideran más materias primas, se consideran más tecnologías críticas o prioritarias y se consideran también dos sectores más, en los que por suerte uno se incluye a la industria electrointensiva, por suerte, y también el sector de las telecomunicaciones, tecnologías de información, etcétera, que sería el siguiente. Los demás son los mismos, las energías renovables, la movilidad eléctrica y el sector de defensa y aeroespacial. Y como decía, aquí se aumentan, si no recuerdo más, 7 tecnologías más respecto a las que había en el año 2020. Bueno, los iconos aquí no están explicados, por eso los quise poner en la figura siguiente. Las baterías de ion litio, las celdas de combustible, electrolizadores que no estaban antes, turbinas eólicas, los motores, fotovoltaico, las bombas de calor que no estaban antes, la tecnología de reducción directa con hidrógeno, que tampoco estaba antes, las redes de los networks, transmisión de datos, el almacenamiento de datos, la producción de smartphones, tablets y ordenadores, computadores que tampoco estaban antes, la fabricación aditiva, y luego sí estaba robótica, drones y la parte de satélites, en la que Europa pues lleva tiempo también priorizando, ¿no? Invirtiendo fondos para priorizar esa tecnología. Bueno, en cada una de estas tecnologías, en ese informe del que van a tener el enlace y van a poder revisarlo, cada una de ellas está analizada. Por ejemplo, voy a poner la de baterías ion litio para que vean cómo es el análisis que se hace. Se analiza los diferentes componentes las diferentes materias primas que son críticas para la producción de ese elemento. Y aquí aparece un concepto nuevo
un concepto que antes no se mencionaba en todo el recorrido que hicimos, solo se hablaba de materias primas críticas, pero en 2023, tanto en este informe del Joint Research Center europeo como en la Raw Materials Act, o en la Ley de Materias Primas Europea, aparece el concepto de materia prima estratégica. ¿De acuerdo? Están las críticas, definidas tal cual se fue haciendo en esos 5 informes revisados, pero aparece el concepto de materia prima estratégica, que es una materia prima que quizá pueda ser no tan crítica desde el punto de vista de las formulaciones que se aceptaron para la criticidad, pero que sí se considera que tienen que ser estratégicas necesarias para las diferentes cadenas de valor. ¿De acuerdo? Y por tanto, esto es interesante, la ley de materias primas va a priorizar y va a obligar a los países europeos, España incluida, lógicamente, a establecer unas líneas, vamos a decir, de prioridad, unas líneas desde el punto de vista de tramitación de los proyectos, por ejemplo, de plazos a cumplir, etcétera, que, yo creo que en un plazo relativamente corto de tiempo va a suponer un cambio muy importante al panorama que tenemos de la producción de materias primas. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a entrar en el detalle, ahí pueden ver cobre, el carbono que se usa para grafito, el silicio elemental, que se usa en este caso en los ánodos para aumentar la densidad energética, el titanio, fósforo, aluminio, niobio. Bueno, aquí pueden ver cada uno de los materias primas y también cuál es su función en esas baterías. ¿De acuerdo? Entonces, analizando desde este punto de vista de esos componentes que son críticos, analizándolos en detalle, algunos que sabemos que sí están y otros que sabemos que es necesario que estén para mejorar incluso la tecnología de baterías, pues en este informe se analiza en esta tecnología lo que son las materias primas en sí, cuál es su origen, ¿de acuerdo? ¿Dónde están los cuellos de botella? ¿Cuáles son los principales jugadores o players, actores productivos a nivel mundial en toda la cadena de producción, ¿no? Entonces, vemos las diferentes etapas, la materia prima, el material procesado, que como decía antes, es realmente la materia prima tecnológica, los componentes que ya se construyen a partir de ese material procesado y la fabricación final, que es el ensamblaje final del producto, que este es el producto vendible. ¿De acuerdo? Vemos cómo, pues prácticamente a partir de la etapa inicial, el predominio de China, en este caso, en el caso de las baterías, pues es total. ¿De acuerdo? En la Unión Europea, pues bueno, tenemos menos importación de las materias primas y parece que el foco está un poco más puesto en las etapas posteriores, pero todavía lejos. Estados Unidos parece que lo tiene un poco más claro. ¿De acuerdo? Fíjense que muchas partes del mundo, como Latinoamérica o África, están enfocadas, son fundamentales en la producción de la materia prima, sin embargo, su participación en las etapas posteriores es nula, totalmente nula. Esto es algo que, lógicamente, pues debe cambiar, vamos. Los colegas asistentes que estén participando desde América, desde África, pues estoy seguro que están de acuerdo con ello, ¿no? Esto es algo que evidentemente debe cambiar, ¿no? Bueno, el informe completo, ya les digo, lo tienen. Yo quise poner aquí unas capturas de pantalla donde se viera para que vean que el análisis realmente es profundo. Por ejemplo, en el caso no tanto de los orígenes, sino de los diferentes materiales, podemos ver cómo también se va concentrando, la cadena productiva, desde las materias primas, los diferentes materiales procesados que son, lo que decíamos antes, las materias primas tecnológicas, los diferentes componentes y finalmente pues lo que sería la celda. Y cuanto mayor sea el número,
¿de acuerdo? Mayor es el riesgo de suministro para Europa. Es decir, ¿por qué las celdas no salen con un riesgo alto? Pues porque es que las celdas hoy en día prácticamente el 75%, como vimos antes, de su producción se hace en China. Por tanto, si, como ya pasó en alguna ocasión, si China decide cerrar la puerta o cerrar el grifo, el riesgo de suministro es realmente alto. Cuando realmente alguno de los, o sea, el riesgo, que aunque existe de alguno de los elementos, de hecho de todos los elementos, salvo el fósforo, es inferior el número de riesgo, ese valor del riesgo, del índice de riesgo, es inferior al que realmente tiene la celda final, lo cual es llamativo. ¿De acuerdo? Juanma, disculpa, Claudio sí. Quiere... Ah, sí, sin problema. Es que no, disculpe, que estoy viendo la presentación y no veo la ventana del chat, con lo cual lo mejor es que me digan. Sí, Claudio, adelante. Sí. No, solo una aclaración. Yo estaba fijándome ahora en eso de las baterías y por anteriores conferencias o ponencias que tuve sobre el tema de baterías, vi que en Israel están desarrollando baterías de aluminio con aire o de zinc con aire, como nuevas baterías en fase de desarrollo, o hasta con litio sólido para mejorar la densidad energética y también mejorar el potencial energético y un almacenamiento de 10 veces mayor que el litio. Entonces, sí. Muchas gracias por la anotación. Bueno, una de las consecuencias precisamente de este panorama que estamos viendo es que no solo se buscan alternativas a las materias primas, sino que se buscan alternativas a las tecnologías también. Se habla también de las baterías de sodio, ¿de acuerdo? Evidentemente, eso va a suceder. Ahora, lo que estamos mostrando aquí es la situación a día de hoy real mundial. Existen pequeñas, porque realmente a día de hoy son pequeñas, alternativas a este panorama, ¿de acuerdo? También hay que decir que no es lo mismo pensar en las baterías de almacenamiento estacionario, como podrían ser las baterías que almacenan energía de parques eólicos o fotovoltaicos, de las baterías necesarias para la movilidad eléctrica, en las que la densidad energética es importante, pero el peso también, ¿no? Con lo cual, recordemos que las primeras baterías que funcionaron con un coche eléctrico en el mundo fueron las de Edison y eran de hierro, que seguramente pues era la peor desde un punto de vista precisamente de densidad energética y de peso, aunque curiosamente tiene otras características que sí las hacen muy interesantes para las baterías estacionarias, ¿no? Por tanto, sí, gracias Claudio por la anotación. Lo bueno, de hecho, es eso, ¿no? Que una de las... Es decir, hoy en día es global, esta problemática es global y por tanto van a ir apareciendo seguro alternativas en las que tenemos que estar pues poniendo un poco el ojo. De hecho, en Europa se están generando alternativas también. Bueno, cuando uno se enfoca en el problema y aplica pues un poco de cerebro y fondos, por supuesto, medios, en algún momento pues pueden llegar a darse resultados de ese tipo, ¿no? Bueno, en este mismo informe hay como una previsión a lo que puede llegar a pasar. Seguimos hablando de las ¿cómo se dice? De las baterías, ¿de acuerdo? Lo que puede llegar a pasar, y para ello el informe hace como una especie de escenario de gran desarrollo y escenario de menor desarrollo, ¿no? Para ver, es decir, este mercado aparentemente se va a desarrollar y lo que no sabemos es cuánto, ¿no? Entonces, jugar con dos escenarios nos permite hacer hipótesis de en qué medida tenemos que cambiar, en qué medida va a ser esa producción o esa necesidad de materias primas en función de la atracción que haga la tecnología. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí se forma esta especie de arbolito en la que
la base del arbolito precisamente está el elemento que va a ser más crítico, que es el litio. Luego veremos en análisis de otros organismos cómo nos plantean una situación del estilo a lo que está poniendo de manifiesto este informe del Joint Research Center. Estamos hablando que si en 2020 la producción de litio mundial se estima en 12.300 toneladas, la producción en el peor de los escenarios en el año 2030 pues sería 157.000 y en el año 2050 estoy mirando, bueno, no sé el acumulado, esto no es el acumulado tendríamos que sumar cada uno de estos cuadritos, ¿de acuerdo? Serían los 800, sí, aquí sí se ha acumulado, 805.000. 805.000 aproximadamente, que estamos hablando que eso sería 40 veces de aumento de producción, ¿de acuerdo? Y en este caso estamos en más de casi 1.100.000, que es más incluso de lo que estamos viendo en el escenario inferior, ¿no? Bueno, quise poner aquí las dos figuras de cuál es su hipótesis, que están relacionadas con la venta de vehículos, en este caso, y con la capacidad también instalada. Bueno, este es el caso de los electrolizadores, porque este árbol, se hace con cada una de las tecnologías y se hace globalmente. Realmente esto sería la necesidad global para el desarrollo de todas las tecnologías que esas me parece que eran, vamos a volver atrás, pero creo que eran 3, 4, 5, 6 por 3, 18 tecnologías. Tenía 17 en mente, pero 18 tecnologías, ¿de acuerdo? Con lo cual, si esas 18 tecnologías que consideramos críticas para Europa puedan ser también prioritarias para otras partes del mundo, bueno, pues ya digo, haciendo ese análisis podemos fácilmente deducir que va a haber una tensión brutal para la producción de estos elementos, también para su reciclaje, en los próximos años. 2030 es dentro de 7 años, prácticamente es pasado mañana. Y 2050 es un poco más, pero tampoco mucho más allá, ¿de acuerdo? Con lo cual, quizá este panorama que estamos dibujando a un futuro no tan lejano nos puede hacer ver cómo realmente o justifique cómo Europa ha visto la necesidad, ha visto también la oportunidad y está haciendo este giro tan radical en lo que se refiere a la política de materias primas respecto a lo que se venía haciendo en las décadas anteriores. Y en este mismo informe se delinean, se proponen algunas acciones que permitan incrementar la seguridad de suministro y la sostenibilidad de las materias primas en Europa, o para las cadenas de valor europeas, podríamos decir. ¿De acuerdo? Y bueno, las acciones básicamente son estas que aparecen. Una, evidentemente, pues es la selección tecnológica. Tenemos que adaptar algunas tecnologías de forma adecuada a ese riesgo que va a estar inherente siempre. Tenemos que tratar, lógicamente, si es posible, de suministrarlos internamente, y si no lo conseguimos, pues tenemos que ver la forma de producir de una manera mejor o la manera que evite de la mayor forma posible ese riesgo, ¿no? Que es lo que decíamos antes de cadenas resilientes de producción, ¿no? Pues la selección tecnológica tiene que tener en cuenta también esa resiliencia. Otro punto importante que ya comentamos antes es la diversificación del suministro. Aquí decimos que es desafiante, pero es posible, ¿de acuerdo? Es decir, desde Europa, aparte del suministro interno, que es algo que vamos a fomentar,
que hay que fomentar. Podemos hacer alianzas con Norteamérica, con América Latina, con África, con Asia, con Australia, ¿de acuerdo? Y quizá tenemos que abrir líneas que no estaban abiertas, ¿eh? Quizá era más barato hasta ahora comprar a China, por decir algo, pues quizá tenemos que cambiar un poco esa mentalidad y, bueno, no dejarnos llevar solo por lo barato, porque la seguridad de suministro tiene un coste también, ¿no? Y tenemos que asumirlo. Y por tanto, estos asociaciones estratégicas que están ahí mencionadas, pues son importantes, ¿no? Hace ya años, varios años, desde 2015, si no recuerdo mal, está en el caso específico de las materias primas, está establecido un partnership con América Latina, que tiene como sede o como origen Chile, pero en el cual están todos los países latinoamericanos, y se están haciendo cosas interesantes en esa línea, ¿no? Bueno, ya hablamos antes también de la sustitución. Continuamente se tiene que estar estudiando esas investigaciones, desarrollo, son fondos públicos aplicados a centros tecnológicos, universidades, para poder definir materias primas que podamos usar de manera alternativa, ¿de acuerdo? En el caso de estos elementos críticos que puedan aparecer por ahí. También, no solo en la parte de la materia prima, sino también en los procesos, en diseños, en tecnologías nuevas que se puedan producir, ¿de acuerdo? Y como decía, el esfuerzo fundamental pues está en investigación y desarrollo, ¿no? Bueno, no cabe duda que la parte de reciclaje y de eficiencia de los residuos, perdón, de los recursos es crítica, ¿eh? Ahí pues está por hacer prácticamente todo, ya lo vimos en alguna de las figuras que mostramos antes, ¿no? Se puede investigar, por supuesto, mucho más. La verdad es que el sector privado, tradicionalmente, en su normalmente sello de eficiencia propio, ya hace un esfuerzo grande en esta línea, ¿de acuerdo? Pero probablemente hay que hacer mucho más. Entonces, bueno, con esas políticas a medio y largo plazo, ¿de acuerdo? Forzando al máximo esa cantidad de materiales que son reciclados, viendo desde todos los puntos de vista posibles. Y eso, por ejemplo, el ejemplo más claro lo tenemos en la minería. Normalmente los residuos mineros los llamamos residuos para un determinado tipo de minería porque no tienen el elemento objeto de la minería, de esa actividad minera, ¿no? Pero todo lo que es residuo en minería son materiales geológicos que tienen aplicación. La minería debería ser una actividad de residuo cero. Fácilmente podría serlo, porque solo hace falta un cambio de chip y un cambio de políticas también, ¿no? Porque todos los materiales que estamos sacando en la corteza terrestre, todos tienen aplicación, como decíamos al principio, ¿no? Bueno, hay que poner el foco tanto en la producción como en la fabricación interna de la Unión Europea. Esto es otro de los puntos de las acciones resaltadas en este informe. Realmente hay muchos depósitos de materias primas en Europa que pueden ser aprovechados y, por supuesto, también materias primas secundarias debidas a las cadenas productivas que están actualmente trabajando, ¿no? Es muy importante trabajar los aspectos sociales, ¿eh? Ya hablamos antes de esa paradoja de las materias primas. Bueno, pues aparentemente tenemos que resolverla ya, o sea, en el muy corto plazo, porque vamos a empezar a hacer producción de materias primas en Europa con las mejores técnicas disponibles, con las máximas garantías, y socialmente tenemos que tratar de cambiar esa oposición por una aceptación y, de hecho, por un orgullo de producir de la mejor forma posible, ¿no?
Bueno, esto es algo que yo creo que se va a ver en el corto plazo. Soy muy optimista en este sentido, ¿no? Y bueno, así me gusta transmitirlo. Por supuesto, va totalmente ligado al último punto, que es el de esa minería responsable y producción sostenible, producción alineada lo máximo posible con esos objetivos de desarrollo sostenible, en el que tengamos garantizado que la práctica minera va a ser realizada en Europa de la mejor forma posible, incluso fuera de Europa también. En la Ley Europea de Materias Primas no solo se habla de promover la producción de materias primas en Europa, sino que se habla de premiar a las empresas europeas que son capaces de producir con estándares europeos fuera de Europa. Eso es una oportunidad de internacionalización muy grande. No hay muchas empresas europeas que sean líderes en el mundo en el ámbito minero, hay alguna por suerte, pero no hay muchas. Y quizá esta pueda ser una oportunidad grande para que se empiecen a generar actores y lleven esa marca a Europa también como se lleva en otros sectores, pues que lo podamos llevar también en el ámbito de las materias primas, ¿no? Bueno, no quiero alargarme mucho más con esto. El documento lo tienen, pueden revisarlo, yo creo que es muy interesante y que nos da una perspectiva buena y alentadora a lo que va a ser los próximos años en Europa, ¿no? La producción de materias primas. Y quiero terminar ya, creo que el tiempo lo tenemos más o menos bien de tiempo, con unas reflexiones, una mirada al futuro, como se llama el último punto, unas reflexiones. Perdón, Sí, profesor, sí. tal vez tienes el link a la mano, o sea, ahí que lo puedas copiar y pegar en el chat y lo podamos tener aquí todos. El link del documento, Sí. de este documento, a ver, lo puedo hacer. Es que son varios documentos, en la presentación hay varios, pero bueno, este mismo. Hago una cosa, cuando finalice la presentación, si te parece, lo copio y lo pongo en el chat. Ok, De todas porque maneras, la presentación tarda un tiempo en subirse a la página web, igual que las otras que están pendientes por subirse junto con los videos de los webinars. no hay problema. Los webinars. Bueno, pues lo copio ahora mismo y ya está. A ver, lo pongo en el chat. Ahí puse el enlace, ¿de acuerdo? Ok, muchas gracias. No, gracias a ti. Vale, y volvemos a la presentación. A ver. ¿Se puede ver ahí? Yo creo que no. Ahí está, ¿no? Sí. Ok, gracias. Bien, entonces decía que vamos a fijarnos en un documento del que también van a tener el link y que lo puedo postear luego al final en el chat, ¿no? Que me parece muy importante porque, bueno, es un documento si no recuerdo mal, del año pasado, de la Agencia Internacional de la Energía. El documento se titula The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions y es totalmente ajeno al mundo de las materias primas, por tanto no es algo pues que sea sospechoso de que hay una empresa minera con intereses espurios detrás, ¿no? Sino que es la pura realidad. O sea, si el mundo quiere una electrificación y quiere esa transición energética basada en energías renovables, necesariamente el panorama que vamos a tener en el futuro cercano y lejano va a ser el que nos predice este documento, ¿no? Y hay simplemente, pues yo creo que son 6 o 7 transparencias que seleccioné del documento y que me parece que son significativas para que nos demos cuenta de que estamos hablando cuando hablamos de transición energética. Aquí hay una comparación entre, por ejemplo, las materias primas que se utilizaban pues en los coches convencionales y el peso por vehículo, y las materias primas minerales
que se utilizarán o que ya se utilizan en los vehículos eléctricos. Como vemos, en los vehículos eléctricos hay muchos más kilogramos de materias primas por vehículo. Por tanto, si la ecuación es sustituir cada vehículo convencional por un vehículo eléctrico, vamos a ver rápidamente si vamos a decir que es 30, esto es 210, pues es 7 veces más. Estamos hablando que si cada vehículo convencional se sustituye por un eléctrico, tenemos que producir 7 veces más, como mínimo, en kilos, de materias primas que además son más variadas. Son materias primas que antes no había que producir para la producción del vehículo convencional y ahora sí va a haber que producir para el vehículo eléctrico. ¿De acuerdo? Pero es que esto que sucede en la movilidad eléctrica, que es uno de los sectores prioritarios, como vimos, en la Unión Europea, también va a suceder en la generación eléctrica, que es otro de los sectores que también prioriza la Unión Europea. Entonces, si bien cuando tenemos energía generada por gas natural o energía generada por carbón o por energía nuclear, el número de, aquí tenemos los colores de las diferentes materias primas, los kilogramos de materia prima por cada megavatio instalado de potencia, si nos fijamos, todas las energías renovables, bueno, al menos la solar, la eólica onshore y la eólica offshore, todas ellas son necesariamente mucho más consumidoras de materias primas, van a tener una demanda de materias primas muy superior por megavatio producido. Estamos hablando que vamos a sustituir, o ese es el objetivo, la transición energética supone sustituir la potencia instalada, que es la que nos abastece de energía, ¿de acuerdo? La vamos a sustituir, de energía en nuestra vida diaria, ¿no? De energía eléctrica, la vamos a sustituir por otras formas de producir la misma potencia, porque si vamos a producir menos, tendremos que empezar a predecir apagones en breve, ¿no? Y a entender que o todos consumimos menos energía, que evidentemente esa es una línea de eficiencia que también hay que potenciar, pero realmente cuando ya tenemos iluminación LED, cuando ya tenemos prácticamente, pensando en nuestra casa, todo lo que podemos tener para tener una vida eficiente, si estamos hablando que vamos a tener que consumir la misma energía que ahora, pues para ello necesitaremos pues un número mucho más elevado de materias primas, aquí se ve claramente, ¿no? No solo en variedad de materias primas, bueno, fijémonos en el cobre, lógicamente el tirón del cobre es brutal, es como elemento clave en la electrificación del mundo. Ya lo fue en el siglo XX, pues en el siglo XXI todo apunta a que va a ser todavía mucho más, ¿de acuerdo? Bueno, esta figura yo creo que es significativa. ¿Qué supone la transición energética? Descarbonizar a todos nos gusta, pero, y a mí específicamente como minero, también me gusta este panorama que nos plantea. Vamos a tener que extraer muchos más minerales de los que estamos extrayendo. Y en esta figura, lo que se espera o lo que se prevé en crecimiento de demanda de algunos de los elementos para el año 2040, teniendo en cuenta que pudiésemos cumplir el escenario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues fíjense que nos lleva a producir por más de 40 la cantidad de litio de la que estamos produciendo hoy, por más de 25 la de grafito. ¿De acuerdo? No hay tanto grafito natural, o si lo hay, pues hay que buscarlo, pero probablemente este grafito va a ser un grafito artificial. Y el grafito artificial se va a producir probablemente a partir de antracitas. Y por tanto, la minería de carbón aparentemente es una de las minerías de futuro, aunque bueno, a priori no parezca, ¿no? El cobalto, más del 70% de las reservas de cobalto del mundo están en un único país. Esto es crítico. El níquel, también, pocos países son los productores de este elemento, y las tierras raras que ya vimos, que China pues es la productora de los compuestos de tierras raras finales, la única productora. La metalurgia de tierras raras prácticamente
y el refino solo se hace en China. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí vemos algo muy interesante, que es cómo va a variar el volumen de negocio de las materias primas en diferentes escenarios. ¿De acuerdo? Este es el 2020, 2030 y 2040. ¿De acuerdo? Claramente, el volumen de negocio del carbón se va a reducir. ¿De acuerdo? Pero el volumen de negocio asociado a los minerales de la transición energética, claramente, se va a aumentar también. ¿De acuerdo? Se va a multiplicar en cada uno de los diferentes elementos por un factor distinto. Bueno, ya vimos que el caso del litio, pues por 40, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto nos va a llevar a una situación en la que, pues quizá esas grandes empresas mineras, bueno, aquí van a haber varias derivadas, cosas que ya están sucediendo. Las empresas energéticas van a tratar de meterse a la producción de materias primas, al menos de estos minerales de transición. Esto ya está sucediendo hoy en día. Las empresas energéticas y luego las empresas mineras posicionadas globalmente, las de trading, etcétera, van a tratar también de poner un pie, de afianzar con minas propias algunos de esos elementos, ¿no? Y eso, pues, va a cambiar un poco el escenario. Y el escenario no es muy alentador. Y con esta imagen yo creo que se ve muy bien. Conocemos varias crisis en la historia de la humanidad, cuando varios países productores de petróleo se ponían de acuerdo. Y esta figura lo que nos dice es cuánto del total de producción de determinados elementos, de petróleo también, está acumulado en los 3 primeros productores del mundo. Es decir, en el caso del petróleo, los 3 primeros productores del mundo suman un poco más del 40%. No está mal. En el caso del gas natural, los 3 primeros productores del mundo suman más o menos el 50%, un poco menos, y no está mal. Pero en lo que se llaman materias primas de la transición energética, vamos a empezar de abajo arriba, el platino, los 3 primeros productores del mundo suman más del 90%. El litio, los 3 primeros productores del mundo suman casi el 90%. Las tierras raras, el grafito, el cobalto, el níquel, el cobre, que parece el que es menos crítico, los 3 primeros productores de cobre del mundo ya suman más que los 3 primeros productores de combustibles fósiles del mundo. Y esto, pues, nos tiene que levantar las alarmas, ¿eh? Si vimos cárteles, vimos el efecto de monopolios, o de ese efecto de la Organización de Productores de Petróleo, etcétera, ¿no? Cómo ellos podían toser o hacer resfriarse a la energía mundial, perdón, a la economía mundial, pues las alarmas tienen que saltar, porque es que ahora vamos a necesitar muchos más elementos, ya no son solo el petróleo y el gas natural, ahora tenemos muchos elementos que además tienen una situación todavía peor que la situación que sucedía en el petróleo y el gas natural. Yo creo que esta figura es muy significativa y nos tiene que hacer pensar, reflexionar si realmente tenemos que empezar a producir estos elementos nosotros, porque si no, pues la situación puede ser bastante crítica. O otra cosa, podemos estar simplemente poniendo en riesgo esa transición energética hasta el punto de que realmente no se haga. Y que a lo mejor dentro de 5 o 10 años lo pensemos como que fue una locura de los primeros decenios del siglo XXI, ¿no? Bueno, las demandas que se producen, o las previsiones de demanda que se producen en el total, estos son millones de toneladas, de estos elementos, de estas materias primas para las diferentes tecnologías que sabemos que se van a desarrollar, pues vemos que en el mejor de los escenarios se multiplica hasta por 4. Es decir, la producción minera 4 veces más en escasamente 17 años.
La producción minera hoy en día es la máxima producción minera que existe en la historia de la humanidad. Estamos hablando de que en 17 años tenemos que multiplicarla por 4, perdón, sí, por 4, en total, globalmente, en algunos elementos por más, otros por menos, para conseguir el escenario de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, bueno, la Organización, lógicamente, de la Energía Internacional de Energía Eléctrica está muy preocupada por esta situación. Un detalle muy rápido. ¿Cuánto tardan las minas en abrirse? Porque incluso habiendo mineros y habiendo recursos, las cosas no se hacen tan fácil. ¿De acuerdo? Bueno, un promedio. De forma global, el promedio entre 2010 y 2019 de forma global en todo el mundo fue de casi 18 años. 17 años desde que se encontró el depósito hasta que entró en producción. Bueno, 15 años, 14 años hasta que entró en producción. ¿De acuerdo? Porque realmente la producción empieza aquí, en la zona verde. Bueno, hay, por suerte, algunos casos en los que ese promedio pues no es así. Otros, lógicamente, para que el promedio sea este, son mucho peor. Hay proyectos de litio en Australia que tardan 4 años. En Sudamérica tardan menos de 8 años, 7. Los sulfuros de níquel, pues un poco más de 12. Las lateritas de níquel, casi 20 años. El cobre, el promedio son más de 16 años a nivel mundial. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Si estamos diciendo que en 17 años tenemos que multiplicar por 4 la producción de materias primas y estamos diciendo que el promedio mundial casi son 17 años en abrir una mina, yo creo que es evidente que algo va a chirriar en el sistema. ¿De acuerdo? La ley de materias primas europea propone que estos plazos se reduzcan a 2. Eso es súper ambicioso. Y la ley europea de materias primas, con un poco de suerte en España, puede estar operativa en el año 25. Con lo cual, es decir, dentro de 2 años, quizás, si todo va bien, a lo mejor tenemos la capacidad de cumplir esos plazos. ¿De acuerdo? Yo soy optimista, pero tampoco soy tan soñador como para creerlo, ¿no? Que pueda ser posible. ¿De acuerdo? Pero yo creo que esto es un baño de realidad de cómo estamos, de lo que teníamos que haber hecho desde hace 30 años, 20 años que no hicimos, y que ahora pues nos va a entrar la prisa para poder llegar a cumplir esos objetivos que queremos cumplir, ¿no? Recordemos que el desarrollo sostenible está enunciado desde los años 80. Bueno, 2 figuras más. También una alerta respecto a el uso del agua asociado a la minería. La minería tiene muchos problemas siempre, uno de ellos crítico es el uso del agua y las consecuencias de usar agua para minería y quizá prestar, por tanto, el uso del agua a otras actividades del ser humano, ¿no? Como la agricultura típicamente. Bueno, la producción, esa figura lo que demuestra es qué porcentaje del total de la producción de estos elementos se encuentran en zonas de estrés hídrico. La zona roja es zona muy árida o extremadamente árida, como se ve aquí. Alto estrés hídrico en zona naranja, medio en zona amarilla, verde en bajo medio y azul en zona baja. Entonces vemos que si tenemos que multiplicar, por ejemplo, el litio por 40 su producción en unas zonas en las que, por tanto, el consumo de agua va a tener que ser 40 veces más, y estamos diciendo que en esas zonas el agua es muy escasa, pues yo creo que está claro que el problema, la ecuación que va a resolver este problema es una ecuación muy compleja. Es una cuestión muy compleja. Tendremos que desarrollar cómo utilizar agua de mar, etc. Y la última, ya para casi finalizar antes de la conclusión final, ¿no? Es el reto del reciclaje, que ya lo fuimos mencionando a lo largo de la conferencia, la charla, pero es algo que también estamos yendo demasiado lentos con ello.
por ejemplo, estas dos figuras que están en este mismo informe nos dice cómo es la situación en lo que se refiere a capacidad de reciclaje, por ejemplo, de baterías en Asia, fundamentalmente en China. Estos son miles de toneladas al año. Cómo está Europa en diferentes países y cómo está América del Norte. ¿De acuerdo? Y luego lo que nos muestra la figura inferior es qué previsión va a haber en la cantidad de baterías gastadas, baterías que deben ser recicladas, que llegan a su fin de vida, pues en los próximos años como consecuencia de esa apuesta por la movilidad eléctrica. ¿De acuerdo? Evidentemente este crecimiento va a ser exponencial, o prácticamente, bueno, como mínimo parabólico, ¿no? Habría que ajustar esa curva. Y sin embargo, lo que estamos hablando, por ejemplo, que en el año 2040, bueno, no son las mismas unidades, entonces no lo podemos comparar, ¿no? Pero estamos hablando que si estamos aquí en el 2020, fácilmente esto pues es multiplicado por 1000 o por una unidad así muy elevada, ¿no? Entonces, la capacidad que tendríamos que tener de reciclaje tendría que multiplicarse en estos años hasta el 2040 en la misma proporción, ¿de acuerdo? Y bueno, se habla mucho de fábricas de reciclaje de baterías, hay mucha investigación, nosotros estamos trabajando en algún proyecto, pero estamos hablando de que en 17 años tenemos que tener una capacidad brutal de reciclaje de estas baterías y yo no sé si realmente lo conseguiremos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero está claro que todo esto tiene que servir como un tractor, toda esta necesidad tiene que servir como un tractor a las políticas, sobre todo públicas, que se hagan en esta línea, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que ya me pasé casi de la hora, entonces voy a hacer una conclusión muy, muy breve, y luego si alguno quiere, pues discutimos un poco sobre los temas que hablamos, ¿no? Evidentemente es necesaria una estrategia, pero es que más que una estrategia, yo diría una acción. Evidentemente la estrategia la tendríamos que haber tenido hace 10 años ya, para estar ya hoy trabajando a todos los niveles, desde el más global hasta el más local, con el objetivo de garantizar esa soberanía productiva que nos permita evitar esos riesgos, ser resilientes ante esos riesgos que puede haber en las cadenas productivas debido al panorama que estamos viendo que se va a desplegar a nivel mundial relacionado con las materias primas. ¿De acuerdo? Por supuesto, debemos conseguir otra forma de hacer minería y transmitirlo de otra manera, que la gente entienda que cada vez más el esfuerzo está orientado a ser más circulares, más eficientes, más responsables y, como consecuencia de todo ello, más sostenibles también. ¿De acuerdo? Y con esto termino la presentación. Muchas gracias por la atención. Espero que haya sido interesante.